Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a una nueva serie, una nueva parte de la serie El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Estamos presentando el quinto audio y la cuarta parte de esta serie de los textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah a fin de conocer al Elohim de Israel. En esta ocasión vamos a hablar sobre el rey de Israel y precisamente el rey dentro del alfabeto hebreo. Siempre recomendamos al principio de cada nueva parte de nuevo audio que tengáis la persona que no escuchó la parte de introducción, recomendamos para que escuchen esta parte de introducción para tener el contexto y que entienda el propósito de toda esta serie. Vamos a hacer lectura de algunas citas del Tanaj y vamos a comparar con algunas citas del Brit Hadashah. Tengamos en cuenta que sobre el rey de Israel hay mucho más referencia, muchas más enseñanzas dentro del Brit Hadashah y también en el Tanaj, pero no tenemos tiempo, ¿no?, para extendernos a todo lo que se relaciona con esta idea, todas las referencias a este título. Así que solamente vamos a ver una partecita y espero que sea en ese sentido concreta para conocer la identidad del Elohim de Israel tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. A medida que vamos estudiando sobre quién es el Elohim y Salvador y Redentor de Israel, pues quizás vamos a tratar de hacer las demás conexiones con las demás citas que hoy no los vamos a tener en cuenta. Salmo 89, verso 18 es el primer verso que vamos a leer. Si Adonai, recordamos que la palabra Adonai siempre sustituyen las 4 consonantes, ¿vale? Cada ocasión vamos a hacer mención de este hecho. La palabra Adonai no tiene ningún otro sentido, ninguna otra traducción dentro del idioma hebreo. No se puede traducir en español de alguna forma porque esta palabra es un título que define por excelencia o encripta en sí mismo todo el concepto sobre el ser que se manifestó al pueblo de Israel en el Tanaj y en el Brit Hadashah también. Sí, de Adonai, nuestro escudo, aquí se presenta bien claro quién es el escudo. En este caso de David, su escudo no era una señal, no era una bandera, sino el mismo Adonai, el mismo Elohim de Israel, quién será, quién fue, quién es, ¿no?, como se describe a través del acróstico de las 4 consonantes, su ser. Sí, Adonai, nuestro escudo del Santo de Israel, es nuestro rey. ¿Vale? El escudo, en este caso de David, será de parte del Santo de Israel, quien es nuestro rey, el rey del pueblo de Israel. Isaías 44, verso 6. Vamos a ver del Tanaj 4 citas, ¿vale?, para tener un contexto dentro del Tanaj. Así dice Adonai, el rey de Israel y su redentor. ¿Vale? Estamos aquí, esta palabra es la palabra Goel o Gaal en el hebreo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre ella. Así ha dicho Adonai, el rey de Israel y su redentor, Adonai Zebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Elohim. ¿Vale? Siempre cuando se describe el ser del Elohim y rey de Israel, siempre se hace referencia a ciertos atributos, ciertas partes de su carácter, y así lo conocemos. En este contexto, pues se describe como Redentor, como Elohim Zebaot, Elohim de los ejércitos, como el primero, que Él es el primero y el último. Y eso es lo vimos en una parte anterior, donde tuvimos la presentación sobre la Aleph y la Tav. Los que no escucharon, pues les recomiendo que vayan buscando las partes anteriores para que tengan referencias sobre esa descripción sobre el Elohim de Israel, el Elohim viviente, quien dijo, yo soy el primero y el último. Gaal, como le mencioné,
Isaías 44, verso 6, así dice Adonai, el rey de Israel y su redentor, ¿vale? Ahí vemos claramente quién es el que se presentó a Moisés y dijo, este será mi apelativo, y describió las 4 consonantes, y Jieja Yahvé Jové, será quien fue y quien es. Él se describe a sí mismo que no solamente es el rey de Israel, sino también el redentor de Israel, ¿vale? Concretamente. Y tenemos aquí la palabra en hebreo Gaal o Goel. Es una raíz primaria que de hecho significa redimir. De acuerdo con la ley oriental de aquel contexto, define o expresa una relación de parentela. Es decir, entre unos parientes prójimos. Y como tal, la compra de vuelta la propiedad de un pariente o casarse, según las circunstancias de aquel momento, con la viuda de un pariente más cercano a fin de redimir y restaurar el linaje de su pariente más cercano fallecido. También esta palabra Goel o Gaal tiene significado de afear, cercano, comprar, defensor, libertar, librar, pariente, redentor, redimido, redimir, reposar, rescatar, rescate, vengador también. Y como respaldo voy a dar algunas referencias, 7, 8 referencias, por ejemplo, para que puedan comparar y entender mejor lo que esta palabra Gaal, ¿vale? Goel, lo que dice sobre el Elohim de Israel, que no solamente es el rey, sino es el redentor de Israel, y fuera de él no hay otro Elohim. Obviamente tengan en cuenta el capítulo 44, que a continuación de ese verso 6 se presenta el contexto donde hay otro Elohim que no sirven para nada, aunque son considerados como dioses adorados como si fueran Elohim, en realidad no pueden salvar ni a sus propios adoradores, y mucho menos no son para que el pueblo de Israel los adore. Por esta razón hay una prohibición totalmente para que el pueblo de Israel adoren Elohim ajenos, ¿vale? Porque ellos no son, en realidad solo son ídolos, mitos deificados. Vamos a ver Levítico capítulo 25, verso 33, aparece la palabra Gaal o Goel, por medio de la idea de comprar, rescatar o comprar la propiedad vendida. ¿Vale? El Goel tiene el derecho de comprar o rescatar la propiedad vendida. A partir de estas leyes se puede entender la obra de redención. Son principios que respalda la ley de redención. Una vez que se entienden claramente todas estas leyes, es más fácil entender qué fin, qué propósito y quién puede ser el redentor de Israel y qué fin tuvo la obra redentora del Mashiach. Libertar, comprar la libertad de una persona, en Levítico 25, 48 se describe también esta palabra Goel. En Ruth, capítulo 4, verso 4, se expresa el sentido de redimir o adquirir la propiedad de un familiar fallecido. ¿Vale? En Ruth, capítulo 2, verso 20, también aparece esta palabra bajo el concepto de rescatar de su abandono o soledad en la sociedad a la viuda de un familiar fallecido. En Números, capítulo 5, verso 8, asumir por derecho el parentesco, los beneficios de la retribución. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 11, se describe cómo se asume el derecho de que el Goel tiene que asumir el derecho de ejecutar venganza por el asesinato de un pariente, dando muerte al asesino. Eso es importantísimo en cuanto a la parte de la obra de juicio, del juicio venidero, la obra que hará a fin de los días el Mashiach. Bueno, en final, en cada fin de los tiempos, cuando hay juicio. Job capítulo 3, verso 5, se describe el derecho de reclamar algo como suyo, ¿vale? Algo que pertenece al pariente más cercano, lo puede reclamar como suyo. Y el Proverbio 23, verso 11, hay muchos más versos, pero esos son evidentes, se describe el derecho de proteger, de defender, ¿vale? La tercera cita que vamos a tener en cuenta es exulta sin freno
hija de Sión, alégrate, ¿no? Grita de alegría, se dice en Zacarías capítulo 9, verso 8, 9 también, Zacarías 9, 9. Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, un pollino cría de una asna. En el mismo capítulo, para que se pueda conocer contexto, para que se pueda identificar precisamente quién es el Mashiach, pues aquí se nos describe parte de su forma de ser y parte de detalles de forma como se va a manifestar, ¿vale? En uno de los nombres del Elohim de Israel vimos que es el Zadik, es decir, el justo, porque él es justo. También el victorioso, Elohim que trae la victoria. La humildad es una característica suya y por encima se nos da característica para conocer quién es el verdadero rey, cómo se va a manifestar, como ven, como pariente, como Goel, como pariente más cercano, cómo vamos a identificar al Elohim Salvador, descrito en Isaías 44, 6, el rey de Israel y su redentor, ¿ah? Que va a ser el redentor. ¿Cómo lo vamos a identificar? Cuando él se va a manifestar de esta forma como Goel, ¿vale? Como Salvador, pariente más cercano, que él viene a ti. ¿Quién viene a ti? Viene a ti tu rey, ¿vale? Vimos que el rey de Israel es el mismo Adonai, quien se expresó, quien dijo sobre el mismo que seré, el que hace falta que sea en este contexto. Al ser Salvador, pues se dispuso a cumplir las propias leyes, según hemos citado en las citas anteriormente. Y aquí viene a ti tu rey, justo, ¿vale? Tiene que cumplir toda la ley de la justicia y según el momento de su bautismo, de su inmersión, de su tefilá, el mismo dijo Yeshua, deje que se cumple toda la justicia, porque está respaldado dentro de las leyes de la Torah, todo el sentido del propósito de la tefilá, ¿vale? Es imprescindible seguir este camino para todos los que andan buscando la restauración de la fe hebrea. Victorioso es una de las características del Elohim de Israel, y Israel es vencedor, que salió a vencer, ¿no? Y por eso tenemos un audio en nuestro canal de YouTube, le invito a que lo escuchen, el vencedor que salió a vencer. Bueno, si no luchamos, ya somos vencidos, pero Israel siempre ha sido un luchador, humilde y montado en un asno. Aquí nos da detalle, no cualquier asno, sino en un polino, ¿va? Que es la cría de un asno, un animal que nunca ha sido montado. La cuarta cita que vamos a leer del Tanaj es Sofonía 3:15. Adonai, aquí nos describe también ciertas partes de los atributos y de parte de la obra redentora del Mashiach, de Yeshua, lo que él estará por hacer. Adonai ha apartado tus juicios, ¿vale? Es profecía todavía para nosotros. Ha echado fuera tus enemigos. Adonai es rey de Israel en medio de ti, no en el mundo. Por eso se especifica, el rey de Israel está en Israel, obviamente, no en la nación, el país israelí. Entendemos que se refiere con Israel, el rey de Israel, la suma de los 12 tribus descendientes o linaje de Jacob. Adonai es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal, ¿vale? Son promesas, parte de la obra de la restauración de la nación, de la identidad, del territorio, parte de la obra del Goel, que su derecho, su obligación es recuperar, pagar el precio para recuperar la tierra, para recuperar el pueblo, para restaurar la tierra, para restaurar el pueblo en sus derechos como súbditos suyos, porque esos súbditos se han convertido en los parientes más cercanos de Yeshua en el momento cuando, por medio de la alianza de la tefilá, ha hecho un voto con Elohim, ha entrado, se ha convertido a ser hijos de Elohim. Obviamente hay muchas más citas, pero estas son bastante, 4. Tenemos más, el principio de las escrituras. Dice, cualquier testimonio tiene que ser edificado, respaldado por la suma de 2 o 3 testigos. Bueno, hemos citado 4. Vamos a pasar al Brit Hadashah para comparar las citas y así ver el cumplimiento de dichas profecías del rey de Israel.
antes de pasar a nuestra segunda parte de este tema, para ver al rey dentro del alfabeto hebreo. Mateo capítulo 25, verso 5. Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso, montado en una asna, aún un potro, es decir, que era el hijo de un animal de yugo. Esta cita en Mateo 21, verso 5, está citada de Zacarías 9, que antes hemos leído como cumplimiento literal de la dicha profecía, dado que no tenemos otro caso de Yeshua cabalgando. Este debe haber sido un acto deliberado con el fin de ser notado. Fue una alusión dramatizada de la misma profecía de Zacarías. Es decir, lo puso por no un montaje, sino que le dio cumplimiento literal, viviendo literalmente lo que la profecía indicaba. Yeshua se acercó a la ciudad por el camino habitual de los viajeros y de los peregrinos que iban a celebrar la fiesta de Pesaj, como la ley indicaba 3 veces al año que todos los varones tenían que subir a Jerusalén para presentar sus ofrendas de agradecimiento al Elohim de Israel. Justo en este momento del Pesaj, Yeshua, por el mismo camino, como todos los demás viajeros, pues se dirigía hacia Jerusalén. Antes de disponerse para la entrada, mandó a 2 discípulos que vayan a buscar un medio de transporte para este fin. Eso es muy inusitado porque de ordinario los peregrinos que se reúnen en la ciudad para la fiesta de Pesaj van a pie, no van cabalgando. La entrada será desacostumbrada. Los discípulos tenían que ir a buscar un pollino que nadie había montado antes. La profecía indicaba que el Mashiach no vendría a Jerusalén cabalgando sobre un corcel después de una batalla victoriosa, sino humilde y apacible sobre un asno. Hasta este momento Yeshua nunca había dicho públicamente que él es el Mashiach, sino solo a los discípulos quien ha aceptado la explícita confesión, pero ahora se preparaba conscientemente hacer una declaración o revelar este hecho de una manera pública. En 2 ocasiones diferentes, Yeshua rehusó contestar sobre su identidad y su obra, limitándose a explicar que las evidencias de que lo que él hacía serviría como pruebas incriminatorias para el tiempo del juicio. Pueden ver las 2 evidencias en Mateo capítulo 12, verso 38 y Mateo 16, verso de 1 al 4, donde él no contestó de una manera directa para revelar su identidad, sino que las evidencias de sus hechos sería como forma que serviría para condenar a aquella generación, a aquellos incrédulos. Antes solo había anunciado la señal de Jonás, una evidencia que se le dio a aquella generación. Pero esta señal que aquí se da, la entrada en Jerusalén, solamente era destinada a los creyentes, no a los incrédulos. Aquella generación que se negó a creer y tampoco fue convencida con esta señal. Pero los que ya pertenecían a él y le habían reconocido, más tarde supieron con absoluta claridad que realmente Yeshua era el Mashiach, el que entró en Jerusalén. El método de cómo se reclamó el dicho animal no era algo común. La instrucción que dio a sus discípulos fue claro en el caso que el dueño del animal preguntaría algo. Si se presentarán objeciones, los discípulos debían decir que el Señor, entre comillas, tengan en cuenta las palabras, es importantísimo, requería el animal. Yeshua hasta ahora nunca había usado para sí este nombre de soberanía, que en el texto griego es kurios o kyrios, palabra que ha sido traducida al español con Señor, por eso lo puse antes entre comillas. Así que aunque Yeshua vino montando humildemente sobre un asno, él es el soberano. Con el hecho de montar un pollino, reclamaba públicamente el derecho a ser el único rey soberano en Israel. Era una declaración pública de su identidad al ser quien dijo ser en el Tanaj. Parte de aquella generación no lo reconoció como parte de la generación actual tampoco lo reconoce.
Así que tanto aquella generación como que negó y como los que niegan la identidad del Redentor hoy día, como el único Salvador, estarán sin protección en el día de la venganza. Hay un audio que hemos compartido. Hoy te engendré, hijo mío eres tú, si no me equivoco de título, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde se presenta mucho mejor en su contexto la forma de cómo se coronaba a los reyes. Así pueden entender mejor por qué Yeshua asumió esta forma de entrada en Jerusalén cabalgando sobre un asno, ¿vale? Un derecho que pertenecía solamente a los reyes de Israel como entrada triunfante a la hora de ser coronados como rey. Les invito a que escuchen este audio porque es relevante dentro de este contexto. Bueno, la palabra curios es la palabra que traduce las 4 consonantes que en el Tanaj aparece como la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿no? O Adonai, como lo estamos pronunciando para no describir toda la esencia de este acróstico, de estas 4 consonantes. Así que esta palabra curios ha sido traducida por medio del texto de la Septuaginta, luego todas las demás ediciones han traducido la palabra, las 4 consonantes o la palabra Adonai con la palabra curios del Tanaj. Y esta palabra combina los conceptos de poder, fuerza y dominio, indica soberanía y posesión. En castellano, curios es el término que se ha traducido como Señor. ¿Vale? Por eso antes lo mencioné, lo puse entre comillas para que conste. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento cristiano, como todo el mundo lo conoce, Brit Hadashah, de hecho, que está en griego, la palabra curios se usa tanto para describir al padre de Yeshua como a su hijo. En otras palabras, ambas comparten el mismo señorío divino. La palabra curios, ¿vale? Supremacía, supremo a una autoridad. Según el interlineal, pueden buscar con la referencia 2962, ¿vale? En el texto griego interlineal del texto del Brit Hadashah, donde aparece esta palabra curios, ¿vale? En el diccionario Strong. ¿Vale? G 2962, supremacía, curios, supremo en autoridad, controlador, por implicación señor, como título de respeto, señor, soberano, ungido, hacer, amo, Mashiach, Dios, una mala forma de traducir la palabra hebrea Elohim, o dueño. Bueno, la palabra Dios yo la he citado tal como aparece dentro del diccionario griego-español. Juan capítulo 12, verso 15. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Juan 1, verso 49. Le respondió Natanael, Rabbi, es decir, maestro, tú eres el hijo de Elohim, Ben Elión, ¿no? Como se dice en el hebreo, tú eres el rey de Israel. Mateo 27, verso 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es lo que dijeron los que negaron a Yeshua, pero indirectamente reconoció, ¿no? En forma de burla su derecho a ser rey. Si es el rey de Israel, dijeron, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Pues en eso se manifiesta, bueno, más allá de las palabras, se puede entrevistar la creencia que ellos, la esperanza que ellos tenían en el que había de ser Mashiach, sabía que tenía poder, dominio, autoridad, supremacía, ¿no? Por eso dijo, descienda ahora de la cruz y creemos en él. En Marcos capítulo 11, verso 8, 10, Lucas 19, 35, 38, Mateo 21, de 9 al 11, y también en Juan capítulo 12, verso 13, pues también se menciona el mismo hecho. ¿Vale? Todos los evangelistas pues recalca y resalta que Yeshua es el rey de Israel, sea en forma de burla, sea oficialmente de parte de los discípulos que reconoce su autoridad, su posición. Hay un tema que quedará pendiente, quizás lo vamos a incorporar dentro de esta parte de los textos comparados, para ver
un poquito más allá lo que hemos presentado aquí como piezas extra que necesitamos. Tengamos en cuenta que esas referencias solamente son en parte o son partes de un contexto, un conjunto, una suma de textos que refleja o no nos lleva a entender la manera como el Mashiach se manifestó, cómo se fue presentado de una forma que nosotros podamos identificarlo, ¿vale? Porque él no se presentó como Adonai, como el Elohim soberano, todopoderoso, porque no podría. Él bien está revelado en el Brit Hadashah, Pablo lo describe bien, que se quitó su gloria, su poder, su autoridad, su kavod, su magnificencia, ¿no? Para presentarse como un hijo del carpintero humilde, convirtiéndose así en nuestro pariente más cercano, a fin de poder, conforme a la justicia, ser justo y justamente cumplir todos los requisitos de la ley en cuanto al derecho del Goel, el derecho del Redentor. Queda pendiente y vamos a incorporar en una parte futura justamente el momento cuando otra profecía donde se presenta la forma como él preparará su camino antes de su entrada, antes de su venida, ¿vale? En un tema futuro vamos a presentarlo, quédese con la idea, téngalo en cuenta porque vamos a continuar o edificando sobre lo que hemos compartido hasta el momento. Vamos a pasar a la segunda parte para ver al rey de Israel, ¿vale? Pero esta vez descrito dentro de las propias consonantes hebreas, el rey de Israel en alfabeto hebreo, a través de la letra Lamed, ¿vale? Alfabeto hebreo es, o se conoce como nosotros conocemos alfabeto, el alfabeto porque todo el alfabeto sigue el patrón del griego alfa, beta, gamma, delta, pues exactamente así, aleph, beto, porque en hebreo empieza con aleph, bet, ¿no? Y de aquí este nombre, este título de aleveto o alefato hebreo. Las consonantes, tengamos en cuenta que el alfabeto hebreo no tiene vocales, por lo tanto, todas las letras son consonantes. Las consonantes hebreas, precisamente la lamed, ¿vale? Es la letra que está en el centro del alfabeto hebreo. Y esta consonante lamed está compuesta de dos consonantes cuyo valor numérico juntos tienen como suma el mismo valor numérico, el 26, como la suma de las consonantes que componen la primera letra del alfabeto hebreo, la alef, que en igual suman el valor numérico número 26. Hemos presentado un audio describiendo al Elohim de Israel, a Yeshua precisamente, dentro de, o revelado a través de esta letra alef. ¿Vale? Les invito a escuchar el video, el audio video, para no, aunque principalmente tenía que ser incorporado dentro de esta parte, de esta serie, ya fue hecha una parte individualmente sobre la letra Aleph. Otra vez, puedo decir que para alguna persona pueden decir que es casualidad que la letra Aleph tiene el valor numérico o suma las consonantes que forman la letra Aleph, suman el valor numérico número 26 y que la letra Lamed, que igual está compuesta de dos consonantes, al sumar el valor numérico de los dos consonantes también tiene el mismo valor número 26 dentro de la gematría hebrea. Que nadie se imagine que eso es mera casualidad, porque la suma de las cuatro consonantes del tetragramatón, la yod, la hei, la vav y la hei, también tiene la suma de 26, ¿vale? El valor numérico número 26. Tengamos en cuenta que cada letra dentro del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Como el alef, la lamed es una otra letra que sirve por sí misma para exaltar la identidad del Redentor. La letra Lamed es la única letra del alfabeto hebreo que sobresalta por encima de todas las demás letras. Tiene el sentido de ser como el heraldo que llama. Lemad, en hebreo es oíd. Por eso, como todo heraldo,
se coloca en un lugar alto. El Lamed, junto con el Aleph, forma la palabra Elohim. ¿Vale? El Lamed siendo sobre todos. Es por eso que el Hamashiach, el Elohim de los hebreos, el Redentor, el Goel de Israel, no se puede poner al mismo nivel como con todos los demás ídolos o mesías del mundo. Por eso él no comparte su gloria con los ídolos. Por eso el hebreo asignó un lugar aparte a la palabra Hamashiach. Aunque hay muchos otros Mashiach, el credo, el concepto, la cultura hebrea asignó un lugar especial a esta palabra, dándole énfasis Hamashiach, limitándolo a solamente una persona, el que puede ser el Redentor, el Goel de la nación hebrea. Porque no se puede confundir el mensaje del Redentor de Israel con cualquier otro salvador de este mundo o falsos mesías que hay por el mundo. Los que comprenden este detalle entienden por qué no se debe permitir que el nombre del Redentor sea confundido con cualquier otro nombre inventado dentro de los ismos. El mensaje que abarca esas dos letras hebreas, la Aleph y Lamed, basta por sí mismo para exaltar la identidad de Yeshua como el Elohim soberano de Israel. Así que les invito a seguir este tema para saber apreciar a su verdadero valor la obra de la redención. Ahora, fíjense en el alfabeto hebreo y razonen ustedes si aún creen en casualidades. La letra Lamed tiene a su lado, en el alfabeto hebreo, la consonante Kaf y en el otro lado la consonante o la letra Mem. Las tres consonantes, al ser juntadas y leídas como una misma palabra, forman la palabra Melech, que traducido al español, la palabra Melech significa rey. Otro detalle no sin importancia es el hecho que la consonante más pequeña que hay en el alfabeto hebreo, la consonante Yod, está incorporada en cada una de las demás letras como una corona, símbolo de que todas las consonantes tienen un valor y estima como príncipes coronados. Eso está reflejado en las instrucciones de la Torá, donde se nos revela que nuestro rey no solo es nuestro Elohim, sino también que Él es nuestro Padre. Por lo tanto, siendo que nosotros somos hijos del gran rey, somos príncipes coherederos en el reino. ¿Vale? Es un tema bastante interesante, bastante profundo. Tengo que resaltar la idea, ustedes pueden seguir investigando, edificando sobre este concepto. Puesto que el Lamed se eleva sobre las otras letras, debido a su posición central, ella simboliza al Melech HaMelachim, es decir, al rey de los reyes. Entendamos ahora por qué, al estar junto a Yeshua, ya dejamos de ser meros súbditos, porque por medio de la alianza, es decir, por la tefilá, la inmersión, el bautismo, en el sagrado nombre de Yeshua, entramos en la alianza con nuestro Elohim Redentor, y así convirtiéndonos en hijos suyos, y Él en nuestro Padre. Tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah está revelado que el propósito de la restauración es convertirnos en un reino de reyes y sacerdotes. De aquí que nos llega el mensaje que los que nos hemos convertido en hijos de Elohim, pues esas palabras, Melech HaMelachim, le hemos convertido también en un canto a través del cual exaltamos a nuestro Elohim al ser Él el rey del reyes, Melech HaMelachim. El Lamed se forma de la consonante Vav, que descansa sobre un Kaf, sobre la consonante Kaf. Y como hemos dicho, también las dos letras suman el valor numérico 26, es decir, la suma de las cuatro consonantes, que es un acróstico que describe al ser soberano que está sobre el tiempo, que no está limitado al tiempo ni al espacio, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Yehaya, Vejove, que nosotros lo sabemos bajo este acróstico, tetragramatón, Yod, Hei, Vav, Hei, de las cuatro consonantes. Un dato extra que añado a lo dicho es el siguiente. Todo los que creemos en Yeshua, sabemos que Él es el Aleph y la Tav, dos letras que juntas forman la palabra Et. Et es una abreviatura para indicar hacia el Creador, abreviación,
perdón, abreviación. Así pues, siendo el Aleph la primera letra y Tav la última, tenemos en medio del alfabeto la letra Mem. Estas tres letras juntas forman la palabra Emet, ¿no? Tenemos un audio, hemos compartido, no hace mucho, un audio sobre lo que es la verdad, ¿vale? Revelado dentro de esta palabra Emet. Hay tres consonantes que forman el nombre de la palabra Lamed. La Lamed en sí mismo, la Mem y la Dalet, ¿vale? Esas tres consonantes, ¿vale?, que componen la palabra Lamed forman la raíz hebrea Lamod, que comprende las tres acciones: enseñar, aprender, instruir, que llevan también al conocimiento, ¿vale? De aquí la consonante Lamed representa el conocimiento, binaj, como está en hebreo. De la misma raíz nos viene la palabra Talmid, que significa discípulo. Otro dato maravilloso, encriptado en el significado paleohebreo de esta consonante, es la enseñanza en un proceso de, que la enseñanza está en un proceso de movimiento, no es estática, siempre está continua, siempre crecemos y avanzamos aprendiendo. Y de aquí, en el pasado, la letra tenía la forma como el significado de un aguijón. El Aleph representa al líder, es decir, el toro. Vimos la explicación sobre la letra Aleph. Mientras el Lamed representa el yugo, así que en un otro lenguaje, al juntar el Aleph con la Lamed, tenemos al líder y al yugo juntos. Eso es justamente lo que Yoshua, el maestro, el instructor de la Torá, nos dijo en ciertas palabras que además nos revelan parte de los atributos a través de cuál se ha descrito a él mismo, o como él será como el rey de Israel, Hamashiach, que vendrá en medio de los suyos. Vemos en Mateo 11, verso 29. Tomad sobre vosotros mi yugo, es decir, tomad el Aleph, disponeos a aprender, a dejarse enseñados, ¿vale? Tomad sobre vosotros mi yugo, mi Lamed, ¿no? Y aprended de mí. ¿Quién es nuestro instructor, nuestro maestro? Pues de él tenemos, él es nuestro rabino, ¿vale? Él es nuestro morej, es el nuestro roej, es el nuestro dirigente y líder, ¿vale? La cabeza. Él a quien tenemos que mirar, ¿no?, para que seamos convertidos y cambiados según su imagen y semejanza. Aprended de mí, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, porque soy como decía en Zacarías capítulo 9, verso 9, como lo describió él mismo: soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿vale? Es una cita referencia a Zacarías 9:9, que describe su ser, su carácter, su forma, cómo se va a manifestar, ¿vale? A disponerse a ser mi pariente más cercano. Al estudiar su vida, vemos en una forma práctica lo que enseña la teoría que hay en el libro de la Torá, dentro de la letra, ¿vale? Pablo bien dijo que la letra, pues, a veces mata, es decir, si no entendemos el espíritu y el propósito de él, podemos convertir en una forma de religión hueca, ¿no?, una forma de tradición. El propósito de la ley es que a través de la práctica nosotros aprendamos una forma de vivir, de ser, para que esta ley se convierta en nuestra naturaleza. Las Escrituras nos pone a Yeshua como hijo de Adán, como ejemplo de la forma y la disposición que un alma debe tener en aprender, ¿vale? Él se dispuso a ser nuestro ejemplo. Él se vació de su dignidad real, disponiéndose como siervo hasta aprender por medio de los padecimientos a ser obediente y hasta la muerte, según bien se describe en Filipenses capítulo 2, verso 8. Al ser la Lamed un aguijón, representando la Torá, el instructor, con razón hay gente que ve en la ley como un yugo, pero él nos dio la ley. El rey, es decir, el Lamed, se dispuso a ser como uno de nosotros y vino como nuestro pariente más cercano, es decir, el Goel, el Gaal, el Redentor. Aprendiendo, también él se dispuso, aprendió como niño desde pequeñito, ¿no? Como dijo Pablo a Timoteo, desde pequeño, desde su niñez, aprendió la Torá. Yeshua también lo aprendió para poder compartirla de nuevo con nosotros. La Torá es el aguijón que sujeta al buey.
¿vale? Quizás hay personas que no saben, pero cuando miran el pasado en la agricultura, antes de que existen las herramientas de hierro, pues se usaba el de madera, ¿no? Y el aguijón es un objeto, algo de madera que sujeta al buey a la disposición del amo para que éste pueda obrar justamente marcando un surco recto, ¿vale? En la tierra. Así también puede guiar y controlar el animal cuando él quiere ir por otro sendero, como vimos en otra profecía de Isaías 30, creo, escucharán detrás de ti la voz, mira, por aquí el camino, no te apartarás ni a izquierda ni a derecha, porque aquí el instructor te marcará el rumbo por donde tienes que ir, ¿sí? Una persona se dispone a dejarse guiado según el instructor indica. El aguijón, que es la Torá, el instructor, es la guía a través de la cual podemos rectificar nuestra vida a fin de poder reflejar la imagen y semejanza de nuestro amo, o que nuestro amo dispuso reflejarse en sus hijos. Precisamente la segunda consonante, la kaf, que compone la letra lamed, representa la productividad. ¿Vale? Recordamos que la kaf tiene encima una letra vav y juntos forman la consonante lamed. ¿Vale? Entonces hay un vav que descansa sobre el kaf. La vav tiene el valor numérico número 6 y la kaf tiene el valor numérico número 20. ¿Vale? Esta consonante vav representa en su forma antigua la productividad. En este caso, en nuestro contexto, lo que nuestras manos producen si estamos dispuestos a dejarnos guiados por la Torá. El vav es el gancho que nos conecta con Elohim por medio del estudio de la Torá y nos conecta entre nosotros como hermanos también. El Salmo 119 es relevante en este contexto. Les recomiendo que lean los versos 80, desde el 89 al 96. El plan de redención dispuso que el Hijo del Altísimo sea mi pariente más cercano, es decir, que sea el Aleph quien al lado del Lamed sea dispuesto a ser mi instructor de tal modo que a su lado pueda aprender el camino hacia la redención. El yugo junta dos bueyes para que el trabajo sea más fácil de hacer sin que haya demasiado peso sobre uno o sobre el otro animal que están trabajando el campo, ¿no? Y así comparten el padecimiento, ¿no? En Juan capítulo 15 se describe al padre de Yeshua quien lleva las riendas, mientras que Yeshua, su hijo, quien es mi pariente más cercano, está a mi lado y al tuyo para ayudarnos a encaminarnos según el instructor, el Lamed, es decir, la Torá, según ella nos guía. Aunque esta serie está dedicada a resaltar a Yeshua como el Elohim de los hebreos, vemos en esta ilustración lo que hemos descrito en la parte de introducción, ¿vale? Por eso siempre hacemos referencia, es bueno todo lo que escuchan esta serie, que tengan en cuenta la parte de introducción, porque solo así se puede entender con razón qué es lo que compartimos aquí y no hay un lío y confusión en cuanto al mensaje. Hay que entender que solo hay un Elohim dentro de la fe hebrea y hay dos seres cuando estamos hablando del plan de nuestra redención. Cuando no se entiende bien el asunto, siempre se crea confusión y se confunde al Padre de Israel con el Padre de Yeshua, el Elohim del Tanaj, con el Padre de nuestro Redentor. ¿Vale? Bueno, seguimos. El Aleph, junto al Lamed, como hemos dicho, forma la palabra Elohim. Y él se dispuso, y este Elohim se dispuso a ser nuestro instructor de tal modo que vino, dejó su gloria, ¿no? Dejó su poder, vino a ser uno de nosotros, marcándonos un camino y de un modo práctico para que nosotros veamos y así nos da la seguridad que también estará, como dijo, estaré con ustedes hasta el fin. ¿Vale? Aquí vemos donde los dos, Él está junto al lado de nosotros, como los dos caminantes, los dos discípulos que iban camino hacia Emmaus, ¿no? Y Yeshua los acompañó, estuvo con ellos, aunque ellos no lo veían, no entendían, no sabían quién es Él.
muchas veces Él está a nuestro lado, llevando también el peso de la obra, del sufrimiento, de los padecimientos, compartiendo con nosotros, aunque nosotros no lo vemos, de una forma que nosotros pues podamos sentir que no estamos solos, ¿vale? Que Él está con nosotros, nos acompaña, como dijo, hasta el fin de los tiempos. Puede que ahora comprenden un poco más el por qué toda la Torah habla sobre Yeshua, porque todo el alfabeto hebreo nos revela la identidad como todo lo que Yeshua HaMashiach ha hecho desde el principio hasta el fin para nosotros, dejándonos claro en su palabra, que en su palabra encontramos la fe, es decir, el Aleph, Met y Tav, la Emet, ¿vale? También es bueno saber que los primeros 5 libros de la Biblia inicia con la consonante Bet, pero acaba con la consonante Lamed. Así cuando Bet y Lamed, esas dos consonantes, aparecen en una misma palabra juntas, ¿no? Cuando cojo la primera letra con cual empieza el libro de Génesis y la última letra con cual acaba el libro de Deuteronomio y las junto, forma la palabra que en hebreo es Lev, ¿vale? Nosotros la conocemos en español como corazón, ¿vale? La primera y la última de los 5 libros de Moisés atribuidos a Moisés, juntas forman la palabra Lev, corazón. Eso nos enseña que nos basta indagar desde Génesis hasta Deuteronomio para ver y comprender el corazón del Et Elohim, el primero y el último, el que se manifestó como el Aleph y la Tav, el Elohim de Israel, tu Salvador, nuestro Redentor, el Elohim de Israel. Pueda entender ahora cuán justificados son las palabras del Rab, del Shaul, de Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 20, al decir que todas las cosas sobre Elohim nos son reveladas desde la fundación del mundo, precisamente desde la fundación de nuestra nación el hebrea, en especial en el libro de la Torah, en cual ha sido descrito, ¿no? Toda la forma como podemos conocer al Elohim de Israel y su propósito, su plan que hará para nosotros, su corazón está revelado allá. Así bien, todo aquel que desecha la instrucción de la Torah, resumida en estos libros, rechaza el corazón del Elohim de Israel. Lo que hemos dicho en el audio, sobre el video audio sobre la Emet, que al momento cuando quitamos el Aleph, ¿no? de esas letras Aleph, Mem, Tav, nos quedamos con 2 consonantes que es la Mem y la Tav, que forman una palabra que traducida al español significa muerte. ¿Vale? Por eso rechazar la Torah, desechar la Torah porque consideramos que es un yugo, que es algo pesado, que está descansando sobre nuestros hombros, son unos bueyes que nos disponemos a trabajar como siervos, pues lo vemos mal. Entonces, claro, al desechar la Torah, que es nuestro instructor, con el fin de guiarnos en la buena senda, pues quedamos sin protección, sin instructor, vamos a fallar el blanco, ¿vale? Si la palabra Torah tiene el significado de una flecha que apunta al blanco, la palabra pecado tiene la parte opuesta, es decir, fallar el blanco, ¿vale? El significado de esta palabra pecado es fallar el blanco. Por eso tenemos que estar en la Emet, ¿vale? Tenemos a Aleph y junto al Lamed, que describe al nuestro Elohim de Israel. No es casualidad que la última palabra de los escritos de Moisés en el libro de Deuteronomio es Israel, ¿vale? El libro de Deuteronomio acaba con la palabra Israel. Y no por nada esta serie de libros acaba con la letra Lamed. Al ser el Lamed el rey, no solo es el final, la Tav de las instrucciones, para decirlo de esta forma, sino que es también el Aleph quien encabeza el Aleph Beto hebreo, siendo por excelencia la letra que nos exalta la identidad del Creador más que la Lamed, que nos revela su título como Rey soberano. El nombre Israel, que viene de la palabra Lirosh, nos viene de la palabra Lirosh. Lirosh significa la cabeza. Israel. El propósito de la Torah es enseñarnos, es decir, Lamed, a fin de poder llegar a ser de nuevo
el Rosh, es decir, la cabeza, por recuperar la dignidad que Adán tenía al principio como rey sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Yeshua Elohim, soberano de Israel. En Isaías 35, 34, versos 3 y 4 se describe: el Mashiach viene, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes. Verso 4, digan a los ansiosos de corazón, sean fuertes, no teman, miren a su Elohim. Viene la retribución, la recompensa divina. Él mismo vendrá para darles el triunfo. ¿Vale? El Elohim que vendrá para darnos el triunfo. Y todo el mundo esperan. ¿A quién espera? ¿Al padre de Yeshua? No, espera al Mashiach. Que venga, que le dé el triunfo. Y en Apocalipsis también se describe que Él es quien dará la retribución, la recompensa divina. También hay un buen PDF que les recomiendo. ¿Quién vendrá a salvarnos? Porque es importantísimo saber quién es ese Elohim. Si es el padre de Yeshua o es Yeshua mismo, quien cumplirá estas palabras de ánimo. El Mashiach viene, no, Maranata. Él viene, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan los ansiosos de corazón, sean fuertes, no teman, miren a su Elohim. ¿Vale? ¿A quién? Al Elohim de Israel. ¿Quién? ¿Quién es el Salvador, el Goel, el Rey de Israel? Él tiene la retribución, la recompensa divina. Él mismo vendrá para darles el triunfo. Por eso esperamos y confiamos e invocamos su nombre. Él salva. Decimos Yeshua. Porque todo el que invoca su nombre será salvo, dicen las profecías. Entonces, ¿quién viene triunfante? Es la pregunta. Pues en Apocalipsis 22, verso 12, dice: he aquí que mi regreso es inminente y traigo conmigo la recompensa. Bueno, eso para lo que dije citando Isaías 35, para dar a cada uno conforme su obediencia a qué? Al Lamed, al instructor, a la Torah, a la enseñanza, a la Torah. Pero ¿quién vendrá a salvarnos? Viene el que se fue, obviamente, y el que se fue dijo que regresará y no nos dejará como huérfanos. Él lo especificó en Juan capítulo 14, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un auténtico padre no abandona a sus hijos, y aunque se ha ido por un tiempo, nos dejó claro en su palabra, Mateo 21, 34, regresará al tiempo de la vendimia. Y justamente nos hallamos en la temporada de la última cosecha, en otoño, precisamente en el tiempo de la vendimia. Eso es relevante, es bueno que se queden, porque con el concepto del momento en cual vivimos, porque tiene mucho que ver con Apocalipsis 19, con el juicio venidero. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, lo que escucharon este mensaje, los que leen, también habrá por escrito toda esta parte, le vamos a poner, todas partes le vamos a poner en PDF por escrito, para que el que lee, pues que puedan leer, el que escucha, que puedan escuchar, y bendecido es el que pondrá por obra, que a una vez que entienda, cumplirá el propósito de la fe, de la motivación hebrea, recibir para dar. Recibimos para compartir, para que la emet pueda, la verdad, llegan a toda alma sediente de esta agua viva, de todas las personas que necesitan conocer al Rey de Israel, necesitan conocer el camino para que su vida sea restaurada, que su vida pueda ser reconectada con el Padre de Israel y con el Padre de nuestro Padre, con Elohim Todopoderoso y Padre de Yeshua. A Yeshua y a su Padre sea la gloria para siempre y su honra jamás, para siempre jamás. Un abrazo desde España a todos ustedes. Bendiciones. Shalom.